Imagine Babilonia, una de las ciudades más misteriosas e impresionantes de la antigüedad. Jardines colgantes, la Torre de Babel, majestuosos palacios y bulliciosas calles. Hemos oído leyendas sobre este lugar, pero ¿y si muchas de ellas no fueran más que mitos? Por ejemplo, los jardines de Semiramis no tenían nada que ver con la reina, y la Torre de Babel descrita en la Biblia puede no haber existido en absoluto. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Cómo pudieron los habitantes de Babilonia construir miles de millones de ladrillos para levantar una de las mayores ciudades de su tiempo? Resolvamos este antiguo enigma y descubramos cómo Babilonia alcanzó su grandeza y por qué su destino fue tan trágico. La historia de Babilonia comienza con un simple líder de la tribu aria llamado Sargón, que no era un simple pastor, sino un auténtico estratega y líder. Sometió a la pequeña ciudad de Batili, que más tarde se conocería como Babilonia. Sargón fortificó la ciudad construyendo fuertes murallas y canales para el riego, lo que creó un reino fuerte. Así, de una pequeña ciudad surgió un poderoso estado, Babilonia. Sin embargo, Babilonia floreció realmente bajo Hammurabi, que en el siglo XVII a.C. la convirtió en uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo. Hammurabi no solo fue un conquistador, sino también un sabio gobernante que creó uno de los primeros conjuntos de leyes de la historia, que abarcaba todos los aspectos de la vida, desde la propiedad hasta las relaciones familiares. Las leyes de Hammurabi eran duras pero justas para su época. Por ejemplo, para proteger a la gente de la esclavitud, habitual en aquella época, impuso un límite a la duración de la esclavitud, no más de 3 años, y prohibió matar a los esclavos. Este código de leyes estaba tan bien pensado que sus normas mantuvieron su vigencia durante siglos, hasta la aparición del derecho romano. Algunos artículos de estas leyes llaman la atención por su severidad y franqueza. Si un constructor edificaba una casa que se derrumbaba y mataba al propietario, el propio constructor era ejecutado. Si un médico no realizaba una operación, se le cortaba la mano. Y si alguien albergaba a un esclavo, le esperaba la pena de muerte. Las leyes estaban talladas en pilares de basalto colocados por todo el país para que nadie pudiera decir, no lo sabía. Pero Babilonia era algo más que leyes. Era un centro cultural e intelectual. Imagínese, se utilizaban tablillas de arcilla para registrar no solo decretos y leyes oficiales, sino también recetas de cocina, poemas, observaciones astronómicas e incluso correspondencia comercial. Una de estas tablillas conserva quizá la primera queja del mundo. Un mercader descontento escribió, le diste a mi mensajero lingotes de mala calidad y le dijiste que los devolviera los quisiera o no. ¿Por quién me tomas? Incluso la antigua Babilonia tenía sus conflictos y disputas. Pero a pesar de toda la grandeza de la cultura y el derecho, Babilonia seguía siendo una sociedad esclavista. Tenía 3 estratos sociales principales, gente libre, gente dependiente y esclavos. Los libres, llamados Abilú, podían ser comerciantes, artesanos o agricultores, y sus derechos estaban protegidos por la ley. Los dependientes, o muskenu, trabajaban en las tierras del rey y, aunque sus derechos eran limitados, podían tener esclavos y propiedades. Los esclavos, a su vez, se encontraban en el nivel más bajo de la escala social. Babilonia era una ciudad donde la ley y la vida espiritual tenían la misma importancia. Sus huellas aún despiertan la imaginación, y los misterios de su grandeza y caída siguen siendo algunos de los temas más fascinantes de la historia del mundo antiguo. Imagínese Babilonia, una de las ciudades más misteriosas e impresionantes de la antigüedad. Los jardines colgantes, la Torre de Babel, majestuosos palacios y bulliciosas calles. Hemos oído leyendas sobre este lugar, pero ¿y si muchas de ellas no son más que mitos? Por ejemplo, los jardines de Semiramis no tenían nada que ver con la reina, y la Torre de Babel descrita en la Biblia puede no haber existido en absoluto. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Cómo consiguieron los habitantes de Babilonia construir miles de millones de ladrillos para levantar una de las mayores ciudades de su época? Resolvamos este antiguo enigma y descubramos cómo Babilonia alcanzó su grandeza y por qué su destino fue tan trágico. La historia de Babilonia comienza con un simple líder de la tribu aria llamado Sargón, que no era un simple pastor, sino un auténtico estratega y líder. Sometió a la pequeña ciudad de Batili, que más tarde se conocería como Babilonia. Sargón fortificó la ciudad construyendo fuertes murallas y canales para el riego, lo que creó un reino fuerte. Así,
de una pequeña ciudad surgió un poderoso estado, Babilonia. Sin embargo, Babilonia floreció realmente bajo Hammurabi, que en el siglo XVII a.C. la convirtió en uno de los imperios más poderosos del mundo antiguo. Hammurabi no solo fue un conquistador, sino también un sabio gobernante que creó uno de los primeros conjuntos de leyes de la historia, que abarcaba todos los aspectos de la vida, desde la propiedad hasta las relaciones familiares. Las leyes de Hammurabi eran duras pero justas para su época. Por ejemplo, para proteger a la gente de la esclavitud, que era común en aquella época, limitó la duración de la esclavitud a no más de 3 años y prohibió matar a los esclavos. Este código de leyes estaba tan bien pensado que sus normas mantuvieron su vigencia durante siglos, hasta la aparición del derecho romano. Algunos artículos de estas leyes llaman la atención por su severidad y franqueza. Si un constructor construía una casa que se derrumbaba y mataba al propietario, el propio constructor era ejecutado. Si un médico no realizaba una operación, se le cortaba la mano. Y si alguien albergaba a un esclavo, le esperaba la pena de muerte. Las leyes se esculpían en pilares de basalto colocados por todo el país para que nadie pudiera decir no lo sabía. Pero Babilonia era algo más que leyes. Era un centro cultural e intelectual. Imagínese, las tablillas de arcilla se utilizaban para registrar no solo decretos y leyes oficiales, sino también recetas culinarias, poemas, observaciones astronómicas e incluso correspondencia comercial. Una de estas tablillas conserva quizá la primera queja del mundo. Un mercader descontento escribió: «Le diste a mi mensajero lingotes de mala calidad y le dijiste que los devolviera los quisiera o no. ¿Por quién me tomas?». Incluso la antigua Babilonia tenía sus conflictos y disputas. Pero a pesar de toda la grandeza de la cultura y el derecho, Babilonia seguía siendo una sociedad esclavista. Tenía 3 estratos sociales principales: gente libre, gente dependiente y esclavos. Los libres, llamados Abilú, podían ser comerciantes, artesanos o agricultores, y sus derechos estaban protegidos por la ley. Los dependientes, o muskenu, trabajaban en las tierras del rey y, aunque sus derechos eran limitados, podían tener esclavos y propiedades. Los esclavos, a su vez, se encontraban en el nivel más bajo de la escala social. Babilonia era una ciudad donde la ley y la vida espiritual tenían la misma importancia. Sus huellas aún despiertan la imaginación, y los misterios de su grandeza y caída siguen siendo algunos de los temas más fascinantes de la historia del mundo antiguo. Babilonia era una ciudad verdaderamente única en la que incluso los esclavos, conocidos como Bardu, podían tener propiedades y los hijos de las esclavas a veces se incluían en la herencia de sus dueños. Los esclavos constituían el estrato más bajo de la sociedad, que incluía a prisioneros de guerra, deudores y criminales. Pero incluso ellos podían aspirar a cierto grado de derechos. Babilonia estaba dirigida por un rey con poder absoluto. Poseía aproximadamente la mitad de las tierras del reino y las arrendaba. Se recaudaban impuestos en forma de plata o productos naturales, y un sistema judicial basado en las leyes del rey garantizaba el orden. Un ejército de guerreros con armas pesadas y ligeras defendía el reino, recibiendo concesiones de tierras y casas por su servicio. Babilonia estaba bajo el patrocinio del dios Marduk, una deidad local que bajo Hammurabi ascendió a la categoría de dios supremo, creador de hombres y animales. Fue durante esta época cuando Babilonia alcanzó su apogeo, se construyeron nuevos canales, aumentaron las cosechas y el río de Hammurabi se convirtió en uno de los proyectos más impresionantes de la antigüedad. Fue gracias a los canales que los babilonios crearon una agricultura próspera, cultivando trigo, cebada y otros productos. Esta revolución agrícola permitió a la ciudad no solo mantenerse, sino también comerciar ampliamente. Desde Babilonia se exportaba grano, dátiles y aceite, y se traía metal, piedra, esclavos y artículos de lujo. Cuando las necesidades básicas estaban cubiertas, los habitantes de Babilonia miraban a las estrellas. Consideraban que los cuerpos celestes eran fuerzas poderosas que podían influir en el destino de las personas. Fue aquí donde nació la astrología. Las estrellas, la luna y el sol ayudaban a predecir el tiempo, el clima e incluso las cosechas. Además, Babilonia fue el lugar donde nació nuestro sistema horario moderno, 60 segundos en un minuto y 60 minutos en una hora. La ciudad era tan majestuosa que Heródoto la describió como un enorme cuadrilátero con lados de 22 kilómetros cada uno.
Según él, Babilonia ocupaba una superficie de unos 440 kilómetros cuadrados, como la actual Ekaterimburgo. La ciudad estaba rodeada de murallas de hasta 20 metros de altura, y la puerta principal, dedicada a la diosa Istar, estaba decorada con azulejos azules e imágenes en relieve de toros, leones y dragones míticos y Rus. Las murallas de Babilonia, hechas de miles de millones de ladrillos, siguen siendo un misterio. ¿Cómo consiguió Mesopotamia, que no disponía de suficientes reservas de combustible, producir tantos ladrillos? Quizá la construcción de estas grandiosas estructuras no se hizo sin la participación de sacerdotes con conocimientos secretos de física. Las leyendas de Babilonia no son menos majestuosas que la propia ciudad. En la época de la crecida de los ríos Tigris y Éufrates se produjo un acontecimiento que en la antigüedad se denominó el Diluvio Universal. Los habitantes de Babilonia decidieron construir una torre para alcanzar a los dioses. Esta legendaria Torre de Babel sirvió también de refugio en caso de nuevas catástrofes. La construcción se inició por orden de Nimrod, bisnieto de Noé. Aunque hoy nos resulte difícil creer que tales estructuras pudieran haberse construido sin la tecnología moderna, Babilonia sigue siendo un símbolo de la increíble habilidad de ingeniería y grandeza del mundo antiguo. Los misterios de Babilonia siguen apasionando a historiadores y arqueólogos que conservan la gloria de una de las mayores civilizaciones de la humanidad. Así, Nimrod, el gran gobernante, llega a las obras de construcción de la Torre de Babel. La gente, al verle, cae de rodillas al instante, inclinándose ante su líder. La imagen de la obra parece cobrar vida, los obreros levantan enormes losas de piedra con largas pértigas, se están construyendo los primeros niveles de la torre y ya hay grúas primitivas trabajando en lo alto. La torre parece crecer ante tus ojos y su cima se oculta entre las nubes, como si pronto fuera a tocar el cielo. Curiosamente, uno de los más grandes artistas de la época, Pieter Bruegel, plasmó en su cuadro La Torre de Babel no solo la leyenda, sino también la evolución de la tecnología de la construcción. Al contemplarlo, se puede seguir la evolución de los métodos de construcción, del trabajo manual a los primeros mecanismos. La torre del cuadro parece majestuosa pero caótica, como si con cada nuevo piso se derrumbara su lógica. Y así, según la leyenda bíblica, el castigo del Señor alcanzó a los constructores, la gente dejó de entenderse, la construcción se detuvo y la torre, que parecía inmutable, amenazó con derrumbarse. Aún no se han encontrado pruebas reales de la existencia de la Torre de Babel. Pero el Sigurat de Temenanki, que se traduce como Casa de la Fundación del Cielo y la Tierra, probablemente inspiró la leyenda. Este Sigurat, construido en Babilonia, medía 91 metros de altura. En la mente de los antiguos era casi un puente celestial. La historia de Babilonia está llena de acontecimientos dramáticos. Naciones como los hititas estaban celosos de la riqueza de la ciudad e intentaron apoderarse de ella. Sin embargo, fueron incapaces de controlar Babilonia, y pronto aparecieron en escena los casitas. Al principio se limitaron a utilizar Babilonia como territorio subordinado, pero la grandeza de la ciudad cautivó su imaginación y comenzaron a desarrollarla vigorosamente. El rey casita Agón II devolvió los santuarios del dios Marduk y su consorte capturados por los hititas, restauró los templos y elevó Babilonia. La fusión de las culturas casita y babilónica produjo una nueva élite. El ejército babilonio adquirió mayor movilidad gracias al uso de la caballería, pero a pesar de ello, el país empezó a debilitarse gradualmente. En el siglo XIV a.C., Babilonia pasó a depender de Egipto y luego, en el siglo XIII, fue atacada por los asirios, que asestaron a la ciudad golpes devastadores. La dinastía casita que había gobernado Babilonia había caído en el olvido y el país se sumió en el caos. La anarquía, las incursiones nómadas y la destrucción del sistema estatal provocaron la caída del imperio babilónico. En el 725 a.C., el rey asirio Tiglat-Palasar III conquistó finalmente Mesopotamia, y Babilonia cayó bajo el dominio de Asiria. Todos los intentos de recuperar la independencia acabaron en fracaso. El capítulo más trágico de la historia de Babilonia se produjo en el siglo VII a.C., cuando el rey asirio Sinacherib, enfadado por otra rebelión, ordenó borrar la ciudad de la faz de la tierra. Los guerreros asirios destruyeron templos, palacios y casas, luego inundaron la ciudad, liberando las aguas del Éufrates, y la maldijeron durante 70 años. Sin embargo, la historia de Babilonia no terminó ahí.
El rey Azaradón decidió que Sinacherib era demasiado cruel y tomó medidas sin precedentes para reconstruir la ciudad. Se obvió la maldición y en 10 años comenzó la reconstrucción a gran escala de Babilonia. Se invirtieron enormes recursos en reconstruir la ciudad, y los mejores arquitectos de Asiria volvieron a hacer de ella uno de los lugares más majestuosos de la tierra. Esta Babilonia reconstruida, la ciudad que conocemos por las excavaciones arqueológicas, resurgió de las ruinas y continuó su historia, dejando tras de sí un legado que fascina al mundo hasta nuestros días. Babilonia floreció tanto que su virrey asirio, Nabopolassar, se proclamó rey y declaró su independencia de Asiria. Con el apoyo de la aristocracia local, el sacerdocio y una alianza militar con Midia, Nabopolassar asestó varios golpes aplastantes a Asiria, ampliando gradualmente sus posesiones. Tras su muerte, el poder pasó a su hijo, Nabucodonosor II, uno de los gobernantes más famosos y poderosos de Babilonia. En 585 a.C., conquistó Jerusalén, sometió Judea e hizo de Babilonia una fortaleza inexpugnable. En su reinado llegó la Edad de Oro de Babilonia, un renacimiento cultural marcado por la construcción de los jardines colgantes de Semiramis, que pasaron a la historia como una de las 7 maravillas del mundo. Sin embargo, a pesar de la prosperidad bajo Nabucodonosor, ya en 539 AC, Babilonia cayó en manos de los persas. El rey Ciro II el Grande capturó la ciudad y la convirtió en un importante centro de su imperio. Fue el fin de la era de la Gran Babilonia, aunque su patrimonio cultural y arquitectónico sigue fascinando hasta nuestros días. Cuando Babilonia se convirtió en una de las 4 capitales del poder persa aqueménida, sus habitantes sentían poco aprecio por los gobernantes persas. Por eso, cuando Alejandro Magno inició su campaña contra Persia, la ciudad se rindió alegremente sin luchar, recibiéndole como a un libertador. Alejandro quedó tan fascinado por Babilonia que decidió convertirla en la capital de su imperio e iniciar desde allí la conquista de Arabia. Ordenó restaurar los templos antiguos y construyó un gigantesco puerto para miles de barcos de guerra. Pero los planes del gran comandante se vinieron abajo con su repentina muerte, su imperio se derrumbó sin realizar sus planes. En los siglos siguientes, Babilonia sobrevivió a las invasiones de los partos y los romanos, pero nunca alcanzó su antigua grandeza. La ciudad experimentó muchas rachas negras, pero cada vez se levantó de las ruinas. En la época de los partos, sin embargo, fue su último ascenso. Los partos decidieron que Babilonia ya no era necesaria como capital y cedieron ese papel a otra ciudad. De la antaño majestuosa Babilonia solo quedan ruinas, pero su espíritu sigue vivo en la memoria y la leyenda. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo pudieron los babilonios fabricar 2.500 millones de ladrillos para construir sus grandiosas estructuras? Quizá Heródoto embelleció sus logros, pero aún así, Babilonia sigue siendo un símbolo de la grandeza y el misterio del mundo antiguo.